Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Camilo Manjarres, su profesor de historia, y hoy nuevamente nos encontramos acá en este canal de YouTube para aprender un poquito sobre esa historia que normalmente no la escuchan ni en el colegio ni en la universidad. Así que bienvenidos y tomen asiento. Hoy les voy a contar un relato que a hoy en día, a 2026, sigue siendo un enigma sin resolver. A pesar que tiene una explicación científica, por así decirlo, de todas maneras sigue siendo un enigma sin resolver. Por eso es uno de los más llamativos que han existido y para mí uno de mis favoritos. Hoy les voy a contar sobre cómo en 1876 llovió carne. Así como lo están escuchando, y es que no llovió agua, sino llovió carne. Y de hecho llovió carne humana. Así que bienvenidos y tomen asiento. Y es que para comenzar a hablar de este relato, debemos viajar a Estados Unidos, precisamente a Kentucky, al 3 de marzo de 1876 como tal. ¿Qué ocurre? Y como lo verán a lo largo de este video las imágenes, o las representaciones de este caso. Resulta que hubo una mujer llamada, de apellido Crouch, perdón, la señorita Crouch, la cual vivía en el condado de Vance, allá en Kentucky. Esta mujer diariamente salía de su vivienda, de su granja, y decidía pues fabricar jabón como tal, o simplemente lavar su ropa fuera de su granja. Lavaba su ropa y después la colocaba a orear, como lo hacía común y corriente las personas de aquella época. Esta mujer, hacia ese 3 de marzo, estaba haciendo su rutina cotidiana. Estaba fabricando jabón y después estaba lavando su ropa. Pero todo cambiaría cuando esta mujer, al momento que estaba lavando, ella observa que algo cae del cielo y golpea el pavimento. Suena, suena, pa, pa, pa. Y empieza a caer uno tras otro. Ella dice, bueno, ¿será que comenzó a llover? Así que ella se acerca y observa lo que hay abajo de ella. Pero para su sorpresa, no es agua lo que hay. Así que ella nuevamente se observa. Ella se acerca y toma lo que está en el suelo. Cuando ella lo ve se da cuenta que no es agua, tampoco es un ave que de pronto estuviera herida, sino simplemente es una masa gelatinosa de aspecto rojizo. Ella, al darse cuenta de que se trata, lo suelta de inmediato. Empieza a gritar porque se da cuenta que otra masa empieza a caer y empiezan a caer cientos y cientos de estas masas gelatinosas. Esta mujer, la señora Crowns, decide correr y esconderse en su vivienda. Ella observa a través de la ventana y se da cuenta que llueve cientos y cientos de estas masas gelatinosas. Incluso casi rompen sus ventanas. Esta mujer empieza a orar porque a medida que empieza a llover, se da cuenta que esa masa gelatinosa tiene algo muy parecido a lo que todos nosotros tenemos en nuestro interior o que en este momento estamos observando, y es carne como tal. Esta masa era carne. Esta mujer piensa que es el fin del mundo porque se da cuenta que lo que está lloviendo en realidad es carne. Cientos y cientos de pedazos de carne, entre 5 a 10 centímetros de grande. Esta mujer no sabe qué más hacer. Ella piensa que efectivamente va a ser el fin del mundo, pero después de 2 minutos, esta lluvia repentina de carne, perdón, termina. Ella sale de su vivienda y se da cuenta que su hogar está completamente repleto de trozos de carne. Ella no sabe cómo reaccionar, sigue con miedo, así que decide llamar a sus vecinos. Algunos testigos que de sus hogares o que estaban transitando se dieron cuenta que efectivamente llovió carne, trozos de carne. Aunque es algo bizarro como tal, que a mí me da asco incluso de mencionarlo, algunos testigos decidieron tomar trozos de esta carne y decidieron probarlos como tal, decidieron alimentarse con esto.
ellos mencionaron que el sabor era muy parecido a carne de ciervo, a carne de ciervo, a carne de oso incluso, algo que es asqueroso, si me preguntan. Mm, este caso, y leo textualmente, tuvo una cobertura mediática bastante asombrosa. De hecho, el evento capturó la atención del Science American y del New York Times como tal. De hecho, el Science American envió expertos para analizar estos trozos de carne y el New York Times pues, realizó varios reportajes y también entrevistó a varias personas sobre lo que vieron aquella tarde en el condado de Vance. Recordemos que esto ocurrió en Kentucky, que igualmente acá les estoy dejando el mapa. Permíteme les agrando el mapa. Listo, ahí lo podrán ver como tal. Ahora, esto desafía la ciencia, ¿verdad? Tiene un desafío científico bastante amplio. Y es que la pregunta que todos se hacían en esa época y actualmente es, ¿qué cayó en Kentucky aquella tarde? Como yo les menciono, algunos lugareños probaron la carne y mencionaban que era muy parecida a la carne de ciervo, de cordero. Claramente, estos trozos de carne fueron enviados a diferentes universidades de Estados Unidos y también algunos químicos profesionales licenciados en química decidieron pues analizar estos trozos. Ahora, ¿qué encontraron? ¿Qué la investigación que determinó? Determinaron que había tejido pulmonar efectivamente, y se los voy a leer textualmente. Había tejido pulmonar identificado en múltiples análisis independientes. También se encontró músculo y cartílago. Es más, se menciona que hay, o bueno, hubo restos de tejido animal con estructura reconocible. Y finalmente, el doctor Alan Hamilton identificó restos de pulmón, o sea, de tejido pulmonar humano como tal, tejido pulmonar humano, él lo menciona el señor Hamilton. Ahora, esto sería un escándalo mencionar que llovió carne en ese lugar de Kentucky, en el condado de Vance, así que surgieron más hipótesis como tal. Otra hipótesis muy importante es la hipótesis del Nostoc, y es que el Nostoc es una cianobacteria como tal que suele tener un aspecto gelatinoso al momento de entrar en contacto con el agua, porque lo absorbe y después se va expandiendo. Y al momento que se expande, pues toma como esta característica o este aspecto gelatinoso muy parecido a esos trozos de carne de aquel día. ¿Qué sucede? Los testigos confirmaron que el cielo estaba completamente despejado, sin lluvia previa, o sea que la teoría del Nostoc no podría sostenerse. De hecho, la ciencia buscaba desesperadamente una explicación terrenal para un fenómeno que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. New York Times, 3 de marzo de 1976. Entonces nos damos cuenta que fue un caso que fue bastante extraño y que incluso el periódico The New York Times, expertos, químicos e incluso universidades se interesaron en dar una explicación sobre este fenómeno. Finalmente, la explicación, digamos, más aceptada, la teoría más plausible para este relato, se mencionó que efectivamente lo que llovió sí fue carne, pero era carne debido a un vómito. ¿Qué quiero decir? El doctor Castivane menciona que los buitres, cuando se sienten acorralados o en amenaza, como un mecanismo de supervivencia, deciden vomitar y defecar inmediatamente para estar a salvo. Aún no se logró determinar por qué lo hacen, pero pues suelen hacerlo. De hecho, hoy en día se ha comprobado que los buitres o animales carroñeros suelen utilizar este mecanismo para defenderse. Así que este doctor mencionó que probablemente aquel día del 3 de marzo en Kentucky, lo que en realidad ocurrió es que una bandada de aves estaban sobrevolando este lugar, que eran principalmente buitres, y que por alguna cuestión se sintieron amenazados y comenzaron a vomitar en ese momento. Y todo lo que cayó en ese lugar, que duró de entre 1 a 2 minutos, simplemente era vómito de buitre, y en ese vómito pues había tejido pulmonar y restos de carne como tal de algún animal o ser humano que se habrán alimentado, que habrán encontrado ya en descomposición.
fue la teoría como más aceptable para aquel entonces y en la actualidad. Este caso sigue debatiéndose actualmente porque a pesar que es una explicación, digamos, real, porque el vómito de buitre cuando está amenazado, eso sí es real, es bastante extraño que solo ocurrió en ese lugar de Kentucky, ocurrió solo esa vez en ese lugar en Kentucky y no volvió a ocurrir, y que la lluvia duró entre 1 a 2 minutos como tal, o sea, algo que es bastante extraño. Un caso que puede sonar a ciencia ficción, pero que es completamente real y que ocurrió en Estados Unidos. Gracias nuevamente por llegar hasta acá. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube. Recuerden, soy profesor de historia y pueden seguirme tanto en Instagram con el mismo nombre, Misterio con Oscuro. Estoy cerca de los 40.000 seguidores. Y en Spotify, ya tengo Spotify, ahí pueden seguirme como Archivo Prohibido. Estoy cerca de los 100 seguidores. Gracias y muy buenas